Mira el suelo la próxima vez que camines por la calle. Esa superficie negra y lisa bajo tus pies. La pisas todos los días. Conduces sobre ella. Probablemente nunca te has preguntado de qué está hecha. Parece tan simple, tan común. Pero escondida en esa superficie negra hay una historia que conecta las momias del antiguo Egipto con los rascacielos de Nueva York. Una sustancia tan antigua que aparece mencionada en la Biblia. Un material que los babilonios usaron para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que hoy cubre más de 64 millones de kilómetros de carreteras en todo el planeta. Se llama betún, y su historia es mucho más extraña de lo que imaginas. La próxima vez que conduzcas por una autopista, piensa en esto. Esa carretera está hecha principalmente de piedras trituradas, grava, arena. Y pues, materiales que por sí solos no se mantendrían unidos ni 5 minutos bajo el peso de un camión. Entonces, ¿qué los mantiene pegados? ¿Qué convierte un montón de rocas sueltas en una superficie capaz de soportar millones de vehículos durante décadas? La respuesta es el betún. Y para entender qué es exactamente, tenemos que viajar millones de años hacia atrás. El betún se formó en el fondo de antiguos océanos. Hace cientos de millones de años, organismos microscópicos como algas y plancton vivían y morían en esas aguas. Sus restos se acumulaban en el lecho marino, mezclándose con barro y sedimentos. Con el tiempo, capas y más capas de material se depositaban encima, comprimiendo todo bajo una presión inmensa. El calor y la presión transformaron lentamente esa materia orgánica en petróleo. Y la fracción más pesada de ese petróleo es la que queda en el fondo después de que los componentes más ligeros se evaporan, es lo que llamamos betún. Es literalmente el residuo de criaturas que vivieron antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. El betún es una sustancia negra, extremadamente viscosa, compuesta principalmente de hidrocarburos. A temperatura ambiente parece sólido, pero técnicamente es un líquido de viscosidad tan alta que fluye increíblemente lento. Tan lento que si pusieras una gota de betún en un embudo y esperaras a que cayera, podrían pasar años. De hecho, existe un experimento en la Universidad de Queensland, Australia, que lleva funcionando desde 1927. Observando gotas de betún caer. En casi un siglo, solo han caído 9 gotas. Pero aquí está lo fascinante. Aunque hoy el 99% del betún que usamos viene de refinerías de petróleo, existe betún natural. Emerge de la tierra en ciertos lugares del mundo, burbujeando desde depósitos subterráneos a través de grietas y fallas geológicas. Y los humanos descubrieron estos depósitos hace miles de años. El uso más antiguo documentado del betún se remonta aproximadamente al año 3200 a.C. En Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios utilizaban betún natural como mortero para unir ladrillos. Lo mezclaban con arena y paja para crear un material de construcción extraordinariamente resistente e impermeable. Cerca de la ciudad de Hit, en lo que hoy es Irak, existían depósitos naturales de betún que brotaban directamente del suelo. El historiador griego Heródoto describió estos depósitos en el siglo V a.C. y está contando cómo los babilonios transportaban el material río abajo para construir sus monumentales edificaciones. Y cuando digo monumentales, me refiero a estructuras que cambiaron la historia de la arquitectura. La Torre de Babel. Sí, esa torre. El libro del Génesis la menciona específicamente. Usaron ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa. Los arqueólogos han confirmado que los zigurats de Mesopotamia, incluido el que probablemente inspiró la leyenda de Babel, utilizaban betún como material de unión. Sin él, estas estructuras masivas nunca habrían sido posibles. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, también dependían del betún. Las terrazas elevadas que sostenían los jardines necesitaban un sistema de impermeabilización extraordinario para evitar que el agua se filtrara y destruyera la estructura. El betún proporcionaba esa impermeabilización. Las murallas de Babilonia, que según los historiadores antiguos eran tan anchas que 2 carros podían circular uno al lado del otro sobre ellas, estaban construidas con ladrillos unidos por betún. El rey Nabucodonosor II dejó inscripciones describiendo cómo construyó murallas masivas de asfalto y ladrillos cocidos para proteger su palacio de las inundaciones del Éufrates.
Pero los babilonios no fueron los únicos en descubrir el potencial del betún. Los antiguos egipcios lo usaron para algo completamente diferente: preservar a sus muertos. La palabra momia probablemente deriva del término persa mum, inshu, que significa betún. Durante siglos se creyó que los egipcios cubrían los cuerpos con betún como parte del proceso de momificación. Investigaciones recientes han matizado esta idea, revelando que el uso de betún se hizo más común a partir del Nuevo Reino, alrededor del 1550 a.C., pero confirman que efectivamente utilizaban este material. El betún que usaban los egipcios provenía principalmente del Mar Muerto. Los romanos llamaban a este mar Palus Asphaltits, el lago de asfalto, porque grandes bloques de betún flotaban periódicamente en su superficie, desprendidos de depósitos submarinos. Este betún del Mar Muerto era tan valioso que provocó la primera guerra conocida por un recurso petrolero. En el año 312 a.C., los seleucidas y los nabateos lucharon por el control de estos depósitos. Los fenicios y los griegos utilizaban betún para impermeabilizar sus barcos. Homero menciona el uso de brea para sellar embarcaciones. Los romanos expandieron este uso, aplicando betún a acueductos, baños públicos y cisternas. En el libro del Éxodo, la madre de Moisés impermeabiliza la cesta de juncos con betún antes de depositar al bebé en el Nilo. El arca de Noé, según el Génesis, también fue sellada con esta sustancia. Durante milenios, el betún fue un material estratégico. Impermeabilizaba, unía, preservaba, pero nadie imaginaba que algún día cubriría la superficie del planeta. Eso cambió en el siglo XIX. En 1824 se construyó en Francia la primera carretera moderna con superficie de asfalto, pero el verdadero despegue vino con la invención del automóvil. Y sí, las carreteras de tierra y piedra que habían servido durante siglos, de repente resultaban inadecuadas para vehículos que podían alcanzar velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora. Se necesitaba una superficie lisa, durable y capaz de soportar el peso y la fricción de los neumáticos. El betún resultó ser la solución perfecta. Mezclado con grava y arena, el betún crea lo que llamamos asfalto o mezcla asfáltica. El betún actúa como pegamento, uniendo las partículas de piedra en una masa cohesiva, pero hace algo más: proporciona flexibilidad. A diferencia del hormigón, que es rígido y se agrieta con los cambios de temperatura, el asfalto puede expandirse y contraerse ligeramente, absorbe pequeños movimientos del terreno, se adapta. Hoy existen más de 64 millones de kilómetros de carreteras en el mundo. El 94% de las carreteras pavimentadas en Estados Unidos utilizan asfalto. En Europa, Asia, África, América Latina, la proporción es similar. El betún se ha convertido literalmente en el tejido conectivo de la civilización moderna. Pero hay un lugar en el planeta donde el betún no viene de refinerías. Un lugar donde puedes caminar directamente sobre un lago de asfalto natural. En el suroeste de Trinidad, en el Caribe, existe el Peach Lake. Es el depósito natural de betún más grande del mundo. Cubre aproximadamente 40 hectáreas y tiene una profundidad estimada de 75 metros en su centro. Contiene alrededor de 10 millones de toneladas de asfalto natural. Cuando el explorador inglés Sir Walter Raleigh llegó a Trinidad en 1595, buscando la mítica ciudad de El Dorado, se encontró con este extraño lago negro. Inmediatamente reconoció su utilidad y usó el betún para calafatear sus barcos dañados. Más tarde intentó llevar asfalto a Inglaterra para pavimentar el puente de Westminster, pero el material se derritió bajo el sol y creó un desastre pegajoso. El Peach Lake sigue activo hoy, burbujea constantemente, se mueve lentamente como un organismo vivo. Objetos enterrados hace décadas reaparecen en la superficie años después. Se han encontrado restos de perezosos gigantes y mastodontes prehistóricos en sus profundidades. Las leyendas locales cuentan que una tribu entera fue tragada por el lago como castigo divino, y hasta hoy aparecen artefactos amerindios en su superficie. El asfalto de Trinidad ha pavimentado calles en más de 50 países. Fue usado en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, y en el túnel Lincoln que conecta Nueva York con Nueva Jersey, e incluso en la calle frente al Palacio de Buckingham. Pero el betún
no es solo historia antigua y curiosidades geológicas. Es fundamental para la vida moderna de formas que probablemente nunca has considerado. Las pistas de los aeropuertos están hechas de asfalto reforzado, diseñado para soportar el impacto de aviones de cientos de toneladas aterrizando a alta velocidad. Los techos de millones de edificios utilizan membranas impermeabilizantes de betún. Las tuberías subterráneas se recubren con betún para protegerlas de la corrosión. Incluso algunos cables eléctricos utilizan compuestos de betún como aislante. Y hay algo más, algo que cierra el círculo de esta historia de manera perfecta. ¿Recuerdas que el betún se forma a partir de organismos marinos antiguos? Pues bien, esos mismos organismos también formaron el petróleo del que extraemos la gasolina. Así que cuando conduces tu coche, estás quemando los restos de criaturas prehistóricas para moverte sobre una carretera hecha de los restos de otras criaturas prehistóricas. El betún es, en cierto sentido, el material más antiguo que usamos cotidianamente. Formado hace millones de años, descubierto hace miles, y ahora tan omnipresente que lo pisamos sin siquiera pensar en él. Cubre nuestras calles, sella nuestros techos, preservó a los faraones, unió los ladrillos de Babilonia, impermeabilizó el arca de Noé y la cesta de Moisés. Conecta el mundo antiguo con el moderno de una forma que pocos materiales pueden igualar. La próxima vez que camines por la calle, mira hacia abajo. Esa superficie negra y lisa tiene una historia de millones de años. Y una historia que comenzó en el fondo de océanos prehistóricos, pasó por las maravillas del mundo antiguo y hoy te lleva a donde necesitas ir, todo gracias a un material que la mayoría de la gente nunca se ha detenido a pensar, el betún. Gracias por ver este video. Si tienes sugerencias para nuestro próximo tema, déjalas en los comentarios. Nos aseguraremos de darte reconocimiento por tu contribución. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más historias escondidas en los detalles más pequeños.